Se acerca final de año, ya estamos en noviembre, ya sabéis que mi objetivo es ayudaros, así que quiero dedicar prácticamente casi todo el mes de noviembre, salvo algún contenido especial que vais a tener por ahí, para contaros cómo podéis ayudar o cómo podéis solventar todas las objeciones, cómo podéis rebatir todas las objeciones que os puedan surgir en vuestro día a día, porque ya sabes que sin objeciones no hay venta, pero sí que es cierto que hay una parte de las objeciones que tenéis que tener clara. Entonces, este va a ser el primer episodio de unos cuantos más en el que vamos a ver cómo tratar las objeciones y qué tenéis que tener en cuenta. Van a ser tips cortos, monográficos, pero que espero de verdad que os sirvan de mucha utilidad y que os ayuden a tener muchas mejores ventas. ¿Estás preparado? Vamos allá con este episodio. Hola de nuevo al episodio del podcast de las ventas en el que vamos a hablar de objeciones. Ya sabes que mi nombre es Marta de Francisco y que en este canal de comunicación vas a encontrar información tanto de ventas, desarrollo personal, finanzas, de todo un poco, porque al final de la vida somos lo uno y lo otro. Y como te decía en la introducción, vamos a hablar de objeciones. Y hoy te quiero hablar de 5 secretos o de 5 cosas que tenemos que tener muy claras cuando nos surge una objeción para que no se nos vaya de la cabeza. Son 5 ideas que tenemos que interiorizar y darnos cuenta de que una vez que tenemos esto interiorizado, estos 5 secretos sobre las objeciones, vamos a ser capaces, vas a ser capaz de tratar, rebatir y llegar a buen término cualquier objeción que te surja. Y luego ya verás como al final del vídeo hago una pequeña reflexión sobre las objeciones y por qué deberíamos de llevarlas mucho mejor, por qué deberíamos de ser capaces de rebatirlas mucho mejor, porque en realidad llevamos toda la santa vida, desde que éramos bien pequeños, rebatiendo objeciones. ¿Estás preparado? ¿Quieres que vayamos con estos 5 secretos? Bien, vamos por el primero. El primero estoy convencida de que no te va a gustar mucho y ya me lo has escuchado decir bastantes más veces, pero hoy quiero hacer un resumen y contarte aquí 5 cosas claves que puedes tener en cuenta. El primero es que el responsable único de cualquier objeción eres tú, tanto si la creas como si no la creas. Y tienes que ser no solo el creador, no eres solo el creador, que a veces puedes no serla, pero desde luego tienes que ser el responsable. Y tienes que darte cuenta de que una vez que asumes la responsabilidad, ya sabéis que yo soy muy fan de asumir la responsabilidad de lo que nos pasa, porque eso nos permite crecer y nos permite ir hacia adelante y nos permite aprender para intentar evitar que no se repitan situaciones. Así que si te haces responsable de esa objeción, la hayas creado o no, la mayoría de las veces la crearás tú con tus inseguridades, con tu manera de contar las cosas, aunque no hayas creado tú. Si tú te haces responsable, y ya sabes que cuál es el tratamiento para hacer las objeciones, de todas maneras, si queréis os hago un resumen en otro episodio. Si tú la aceptas en cuanto recibes esa objeción y dices que esa objeción y dices la entiendo perfectamente y te responsabilizas, tu posición es la de conciliar. Y tu cliente o la persona que tiene delante va a asumir automáticamente que estás en posición de conciliar y buscar una solución a la situación que se ha planteado. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, que cuando te van a plantear una objeción, probablemente tú vas a decir, pero esta persona, es que esto no tiene sentido, es que yo no le he dicho esto, pero me ha entendido mal. Da igual, asume la responsabilidad de que tú, en una cierta forma, has sido el creador y que por lo tanto te responsabilizas. Y como te tienes que responsabilizar, lo asumes, te arremangas y empiezas a trabajar. Es la única manera de empezar a trabajar correctamente las objeciones, responsabilizarte de ella. Si te responsabilizas, a partir de ahí el resto del camino va a ser mucho más sencillo. Pero tienes que tener en cuenta que si no te responsabilizas, vas a estar intentando echar balones fuera y al final lo que vas a acabar haciendo es no conseguir aquellos resultados que tú tanto deseas. ¿Quieres saber cuál es el segundo secreto? Bueno, no es tanto un secreto, que esto ya es un secreto a voces, pero sí que es cierto que ya sabes que hay muchos tipos de objeciones, no te las voy a contar aquí hoy, pero hay una objeción que es la más peligrosa. Y la objeción más peligrosa es aquella que tú no oyes, aquella que tu cliente no dice. No que tú no oigas porque estés un poco taponados los oídos, sino porque tu cliente no te la dice. Es la objeción que tú no llegas a oír porque tu cliente no te la transmite. Esa es la más peligrosa de todas. Porque si tú no la sabes, si tú no sabes qué objeción es la que tienes que tratar, vas a estar gastando energía, mecanismos,
técnicas, en objeciones que no son probablemente las reales, porque la auténtica de verdad es la que no te han dicho. Y el problema de esto es que al final, si has escuchado el podcast o si ya tienes bastante conocimiento a la hora de tratar objeciones, acabas llegando a esa objeción oculta. Todo tu arsenal de rebatir objeciones lo habrás gastado en rebatir objeciones que no eran válidas, porque la auténtica es la que no te han dicho. Y esa es, de verdad, la razón por la que tu cliente no compra. La razón principal, y que incluso puede ser una objeción válida o puede ser no válida también, pero está claro que si no te la dice es porque hay algo que no no se ha sentido suficientemente cómodo para decirlo, no porque tú no hayas creado el clima, sino porque a lo mejor es algo muy intrínseco de esa persona. Pero hasta que no consigues averiguar cuál es esa objeción oculta, créeme que no vas a ser capaz de rebatirlas y al final ya sabes que las objeciones son para celebrarlas, sin objeciones no de venta, pero si no eres capaz de rebatirla no vas a ser capaz de llegar al final. ¿Y el final cuál es? El cierre de la venta. Si no eres capaz de conocer qué es lo que le impide comprar, no vas a ser capaz de ayudarle a que pueda tomar la decisión correcta. Así que intenta hacer todas las preguntas necesarias, rasca y rasca y rasca hasta que consigas averiguar cuál es realmente esa objeción oculta, esa objeción que no te ha dicho. Y a partir de ahí, cuando consigas sacarla a la luz, verás cómo el camino será mucho más fácil. ¿Y por qué quiero enlazar este segundo secreto con el tercero? Y el tercero es que, y esto me has escuchado decirlo muchas veces también, que la mayoría de las objeciones no son objeciones, sino que en realidad son excusas. No es, ¿Qué entendemos por objeción? Una razón de peso para no tomar una decisión. ¿Qué entendemos por una excusa? Una excusa es algo que decimos para no tener, ni siquiera una excusa no es una razón de peso, una objeción, sí. Por lo tanto, si tú tratas a las objeciones como si fueran excusas, vas a darte cuenta de cuándo es una objeción y cuándo es una excusa. Pero ten en cuenta que la gran mayoría de las objeciones generalmente no son tales y sí que son excusas. Por eso es tan importante ser capaz de discernir si es una objeción o es una excusa, para que inviertas otra vez, como te decía antes, el tiempo, la energía, los recursos y las técnicas en aquello que realmente tienes que invertirlo, porque si no te va a pasar como antes con la objeción que es la que no se ha dicho. Vas a estar gastando toda tu energía y toda tu artillería de rebatir objeciones en excusas. Y cuando llegue la objeción real, ya no vas a tener con qué rebatirlo porque ya se lo habrás dicho antes. Así que recuerda pasar siempre, averiguar, pasar siempre de la excusa a objeción, solo cuando realmente averigües que esa excusa es una objeción. Y si no, a partir de ahí, todas las objeciones, trátalas como si fueran excusas, pero diciendo que lo entiendes. Entiéndeme, ¿verdad? O a ver si me he explicado bien. Quiero decir, si tú tratas todas las objeciones como si fueran excusas y las aceptas, las entiendes y continúas, si esa objeción es realmente una objeción, tu cliente te va a parar y te va a decir, no, no, Marta, que de verdad que para mí esto es un problema. Eso sí que es una objeción. Si no te dice absolutamente nada, es una excusa. Esa es una manera estupenda de averiguar si estás ante una objeción o ante una excusa. Eh, y esta parte, la siguiente, el cuarto secreto o el cuarto tip o el cuarto consejo, llamémoslo como queramos, para mí es quizás, fíjate, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque generalmente cuando llega la objeción es cuando toda esa parte que llevamos de nervios, ego, de sensación de incomodidad, de sentirte que no vales, de hecho fatal, va a salir a la luz. Vas a tener que luchar contra ti, contra tu ego, contra tu síndrome del impostor, contra todos los síndromes que se te ocurran en ese preciso instante. Y ahí es cuando precisamente no podemos dejar que nos invada esas sensaciones. Cuando tenemos que tener a todos estos síndromes ahí bien vigiladitos y bien apartados, porque una objeción jamás es una excusa para no cerrar una venta, ni para avanzar en el proceso de venta. Es más, es todo lo contrario. Seguro que has escuchado hablar del Aikido. Aikido es un arte marcial que utiliza la fuerza del contrario para vencerle. Utilizas la fuerza de tu oponente para conseguir hacer una llave o vencerlo. Esto es exactamente igual, sin que pienses que tu cliente es un oponente, entiende el símil, sino que tienes que utilizar la fuerza de la objeción para darle la vuelta y conseguir llevarla al cierre a la venta, porque ya que vas a gastar
energía, recursos, técnica y artillería en rebatir la objeción, impulsa ese proceso. No dejes, al terminar de rebatir una objeción, no dejes el campo abierto a más objeciones, sino que llévalo directamente hacia el cierre de la venta. Si tiene más objeciones, te las dirá, aunque ahora te lo voy a unir con el quinto y definitivo secreto. Pero sí que es cierto que no puedes dejar ni que te paralice, ni terminar de rebatir una objeción y no ser tú el que, ya sabes, que tienes que liderar la conversación de ventas, coger esa objeción una vez que ya la has rebatido, que te has asegurado de que tu cliente lo ha entendido, que está de acuerdo, que no tiene ningún problema, por lo tanto ha rebatido por completo la objeción. Si ya la has rebatido, dime qué problema hay para no llevar a tu cliente hacia el cierre de la venta. No hay ninguno, no hay ningún obstáculo. Tienes que llevarlo y conducirlo hacia el cierre de la venta aprovechando toda esa energía que tú has liderado la conversación, que tú has convencido y has argumentado correctamente cuál es la mejor manera para solventar esa objeción. Y a partir de ahí lo siguiente es decir, bueno, cuando se lo entrego, cuando empezamos, cómo quiere que se lo llevemos, la pregunta que tengas que hacer en función de tu casuística particular. Pero está claro que si no aprovechas ese impulso, estarás perdiendo una oportunidad de oro. Y esto lo hilo con el quinto y último secreto que te quería contar hoy. Y es que en realidad solo hay una única objeción. La mayoría de la gente, el 99% de la gente te diría que solamente tiene una única objeción. Por eso hay que diferenciar objeción de excusa. Y solamente tiene una única objeción, no hay más de una. Nunca hay más de una objeción. Esa es la objeción clave. Por eso es tan importante averiguar que te la diga, averiguar cuál es esa objeción que no te ha dicho, y por eso una vez que la rebates es tan importante también y vital llevar a tu cliente hacia el proceso de cierre de la venta, hacia que te compre, porque en realidad si has solventado, si has rebatido, si has aniquilado esa objeción, no tiene ninguna excusa más, no tiene ninguna objeción más porque ya lo has hecho para no comprar tu producto. Así que recuerda que las objeciones son una cosa maravillosa y que con estos 5 secretos, si los interiorizas bien, vas a ser capaz de llevar a tu cliente en la senda correcta para que tome la decisión de ese producto que de verdad necesita y que de verdad le soluciona un problema o una necesidad, y tú vas a conseguir obtener mejores resultados y por lo tanto estarás ayudando a muchas más personas. Las objeciones son maravillosas, sin objeción no hay venta, recuerda celebrarlas y recuerda todas las 5 cosas que te he contado hoy, que eres el responsable y el creador de cada objeción, que además la objeción más peligrosa es la que no se dice, que la mayoría de las objeciones no son tales, sino que son excusas, que la objeción nunca es una razón para parar el proceso o para no llevar a tu cliente hacia el cierre de la venta y que no hay más que una única objeción siempre. Y si te recuerdas, te contaba en la introducción que tenemos un pequeño problema a la hora de gestionar las objeciones cuando si nos remontamos a cuando éramos pequeños, ya no solo que deberíamos recordar eso con la cantidad de veces que nos han dicho no, ahí deberíamos haber aprendido que el no forma parte del sí, que ya de paso aprovecho y te lo recuerdo aquí, pero de pequeños no solo has recibido un montón de veces no, sino que has sabido negociar con tus padres para conseguir en algunas ocasiones, que no en todas, algunas cosas. ¿Y cómo hacías? Ah, mamá, quiero ir al parque. No, sí, mamá, no, es tarde. Sí, mamá, lo entiendo, pero solo son 5 minutos. Es que están ahí mis amigos aquí abajo. No, pero mamá, de verdad que son solo 5 minutos. Y al final, la mayoría de las veces conseguías bajar. ¿Por qué? Porque no tenías miedo. Y esto es muy importante. No tenías miedo, no tenías nada que perder a la hora de insistir. Así que recuerda aplicar esto, que es un ejemplo sencillo de lo que hemos hecho desde pequeños, a tu día a día cuando tengas una objeción. No hace falta que le digas a tu cliente mamá, eso está claro, ya lo sabes, pero sí que recuerda que eso que llevamos dentro desde pequeños, que tenemos tolerancia al no, que sabemos cómo negociar, que sabemos cómo lidiar con las objeciones, que lo hemos vivido desde bien pequeños y por eso nos ha preparado para lo que estamos haciendo ahora. Eso, si lo vuelves a recordar y recuerdas estas 5 cosas que hemos hablado hoy, vas a obtener de verdad, que te lo aseguro, y es de verdad que mi obligación en este mundo y mi propósito es ayudarte a que tengas mejores resultados, vas a obtener esos resultados mucho mejores de lo que esperabas, porque habrás vencido el miedo no solo a que te dé una objeción, te habrás responsabilizado de que es una cosa tuya, te habrás dado cuenta de que es muy importante prestar atención a todos los detalles para saber
qué está diciendo tu cliente, tanto en su lenguaje verbal como en su lenguaje no verbal, para ver si lo que te está diciendo es realmente una objeción o realmente es una excusa, y también para saber si hay algo detrás que solo percibimos todos que no te está contando. Y por lo tanto, después, una vez que averigües todo esto, vas a ser capaz de impulsar, una vez que has rebatido la objeción a tu cliente, a la toma de decisión final, porque realmente esa objeción era la única que tenía. Así que te dejo por hoy. Recuerda que este mes va a haber episodios específicos, sobre todo va a haber temas de cómo tratar objeciones muy concretas en aquellos que apoyáis cada mes el podcast de las ventas, aquellos que sois mecenas del podcast de las ventas. Así que muchas gracias por estar otra semana más ahí al otro lado y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.